Marisa Iglesias, que es profesora titular de Filosofía del Derecho de la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona. La conocéis, conocemos su trabajo porque lo hemos leído en clase, lo hemos estado trabajando en clase. Ella ha trabajado distintos temas de filosofía del derecho, pero como hemos visto en las sesiones del máster, en los temas que a nosotros nos interesa, es especialista en cuestiones vinculadas pues, al fundamento de derechos humanos, al concepto de legitimidad o a la legitimidad en el Convenio Europeo de Derechos Humanos y también dentro del ámbito de trabajo del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en cuestiones vinculadas al margen de apreciación, etcétera, que es lo que viene a explicarnos hoy, subsidiariedad, margen de apreciación y el giro procedimental de Estrasburgo. Yo quiero darle las gracias por venir, por su amabilidad también de prestarnos el texto antes, para que hayamos tenido la posibilidad de poder consultarlo y leerlo, de pensar preguntas que hoy le podamos hacer, y sin más, pues nada, le dejo la palabra. Gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación a venir a la Universidad de Valencia, que es un lugar al que siempre me encanta venir y últimamente he venido poco, por tanto soy yo la agradecida de la invitación de Ángeles y también de María José. Como habéis leído el trabajo, lo que voy a hacer es un resumen de las cosas que yo considero más relevantes y, bueno, luego, pues, en función de vuestras inquietudes, discutimos en profundidad algún punto que os interese, ¿no? Podríamos decir, la pregunta en torno a la que gira el interés de esta sesión para mí es sobre una cuestión, y es, bueno, ¿en qué medida un tribunal internacional como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos debe ser deferente hacia los Estados para mantener su legitimidad? Este sería el marco desde el que yo voy a trabajar, ¿no? Esta cuestión es relevante hoy en día, primero porque hay un interés desde la filosofía, ¿no?, renovado por lo que sería el derecho internacional. Estamos entrando en un ámbito, digamos, de trabajo que es la filosofía del derecho internacional, que creo que está dando muchos frutos. Y por otra parte, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos está viviendo un cambio, sobre todo en la percepción que tenemos de su función. Y aquí es donde la pregunta por la legitimidad cobra importancia. ¿De dónde surge este interés por la legitimidad en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos? Pues surge básicamente por algunas conferencias intergubernamentales del futuro del tribunal, que se organizaron en Interlaken en 2010 y Brighton en 2012, un interés que continúa en la última conferencia que se realizó en 2018 en Copenhague, en la que parece que hay una presión para el tribunal para que se tome en serio una función subsidiaria en la aplicación del derecho, del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Y esta presión viene por varios factores, al menos viene por dos, ¿no? Una es que estamos ante un tribunal totalmente sobrepasado de trabajo. En estos momentos tenemos 59.700 casos pendientes de resolución ante el tribunal y hay una urgencia para disminuir el número de denuncias y, por tanto, para que los estados se autorregulen convencionalmente. Esto por un lado. Y por otro lado tenemos algunos estados descontentos, algunas instituciones descontentas con algunas muestras de activismo que habría hecho el tribunal en casos que han resultado controvertidos. Para poner dos ejemplos, uno sería el caso Hirsch contra Reino Unido en 2005 y la secuencia de sentencias que este caso ha generado a posteriori. Aquí lo que tenemos es un asunto en el que hay una restricción completa del derecho al voto de los reclusos en Gran Bretaña, y aquí hubo una gran tensión entre Gran Bretaña y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos por el activismo que ellos dijeron que era ilegítimo al considerar que esto era una vulneración del artículo 3 del convenio. Otra sentencia controvertida fue la de la sala en Lauzi contra Italia en 2009,
en el que el caso era la imposición del crucifijo en las escuelas públicas en Italia, y la primera decisión que tomó la sala fue de condenar a Italia por haber vulnerado los derechos de libertad religiosa de la señora Lauzi y sus hijos, y, y otros derechos, y realmente Italia reaccionó muy mal, y entre las reacciones de los estados ante estas decisiones controvertidas, ha habido una presión para que el tribunal sea, diríamos, un órgano que tenga un carácter más subsidiario. Esta discusión, diríamos, acabó, podríamos decir, con el artículo 1 del protocolo 15, que todavía no ha entrado en vigor, pero que este artículo 1 lo que dice es que habrá un cambio en el preámbulo del convenio, y que este cambio es un cambio en el que se introducen varias ideas dentro del convenio, y una es que la responsabilidad primaria de protección de los derechos del convenio es de los Estados, y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos es un órgano que interviene, pero como órgano subsidiario y reconociendo el margen de apreciación a los Estados. Por tanto, tenemos un reconocimiento oficial de estas ideas. ¿Es podríamos decir, la subsidiariedad algo nuevo en el marco del Convenio Europeo y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos? En parte sí, en parte no. Sabino Cassese dice, no, esto es un nuevo uso de la subsidiariedad, porque la idea de subsidiariedad, que todos conocemos, funciona en la distribución de competencias. Entonces vemos qué órgano es más adecuado y cuál va a actuar subsidiariamente. Pero aquí estamos en otra cuestión diferente. Es cuando ya tenemos un órgano que tiene una competencia, la de fiscalizar, ¿no?, el respeto a los derechos del convenio, lo que estamos pidiéndole es que se autorrestrinja en el ejercicio de su competencia con cierta diferencia hacia los Estados. Esto sería un nuevo uso, podríamos decir, de la subsidiariedad. ¿Hasta ahora qué había? Bueno, pues había lo que se denominaría la subsidiariedad formal. Es decir, primero actúan los Estados, son los protectores primarios en la vida cotidiana de los derechos humanos, y solo cuando hay un conflicto y alguien lleva evidentemente un caso al Tribunal Europeo es cuando, vía, ¿no?, un contencioso, el tribunal interviene, y lo hace cuando se dan las condiciones de admisibilidad que prevé el artículo 35 del convenio. Por tanto, su intervención es cronológica y procesalmente posterior a los Estados. Esto era el sentido de subsidiariedad que habitualmente se manejaba. Y lo que sí había era una doctrina creada por el propio tribunal, la doctrina del margen de apreciación, en la que, había una canalización implícita del principio de subsidiariedad, de un principio de subsidiariedad más sólido, y, digamos, la admisión de un cierto ámbito de deferencia hacia los Estados, un cierto nivel de deferencia hacia los Estados, cuando había un conflicto, una diferencia de criterio entre los Estados y el Tribunal respecto a cómo interpretar un determinado derecho, o para decidir si una restricción era necesaria en una sociedad democrática. Esta doctrina, que se ha escrito mucho sobre ella y el tribunal la ha utilizado para muchas cosas diferentes, pero podríamos decir que la base la explicó muy bien el tribunal en el caso Handyside contra Reino Unido en 1976, y aquí lo que dijo el tribunal es que el Estado puede tener o se le puede conceder cierta deferencia cuando estamos en ámbitos sensibles, ámbitos religiosos, morales sensibles, estamos en derechos que pueden ser susceptibles de balances, no hay consenso entre los Estados, no encontramos un acuerdo entre los diferentes Estados de cómo tratar esta situación, y las autoridades están mejor situadas para tomar una decisión, porque conocen mejor las fuerzas vivas en su sociedad y cómo están las cosas domésticamente. Esta doctrina, el tribunal hasta ahora la había usado en muchos ámbitos diferentes, pero especialmente para, diríamos, la aplicación de lo que se denominan las cláusulas de limitación, que son, si conocéis más o menos el convenio, que imagino que sí, ¿no? Las cláusulas de limitación se producen en estos artículos del 8 al 11, y tenemos un primer
un primer apartado donde se reconoce un derecho y un segundo apartado donde se establecen en qué condiciones el Estado legítimamente podría restringir ese derecho. ¿De acuerdo? Pues generalmente se ha utilizado en este ámbito, pero no es el único. Lo que sí es relevante es que esta doctrina siempre ha sido muy controvertida. Ha habido posiciones diciendo no, esta doctrina no debería desarrollarse porque genera incoherencias estructurales, genera problemas de seguridad jurídica y al final supone un retroceso en derechos. Y otros han alabado muchísimo esta doctrina porque reconoce el pluralismo inherente en Europa, porque da flexibilidad argumentativa y porque aumenta la legitimidad del Tribunal Europeo de Derechos Humanos frente a los Estados, ¿no? Por tanto, esta doctrina siempre ha generado una importante controversia. Esta presión para que el Tribunal refuerce la subsidiariedad nos hace ir más allá de la subsidiariedad formal, que era lo que había reconocido el Tribunal, más la doctrina del margen de apreciación, y lo que encontramos ahora, esta presión que recibe el Tribunal, es para lo que podríamos decir una concepción normativa del principio de subsidiariedad, ¿no? ¿Qué sería una concepción normativa de este principio? Bueno, aquí ya estamos diciendo qué debe hacer el Tribunal, ¿no? Y lo que estamos diciendo en una subsidiariedad normativa es que hay una prioridad derrotable por parte de los Estados, ¿no? Por parte del criterio nacional, cuando hay una diferencia de criterio entre el Estado y el Tribunal. Aquí debería haber, si hay una subsidiariedad normativa, una prioridad por parte del criterio nacional. Ha habido muchas reclamaciones sobre en este aspecto, pero a mí me interesa destacar dos cuestiones. Una es que algunos han defendido esta prioridad fuerte hacia el criterio estatal con razones de legitimidad democrática, ¿no? Diciendo, bueno, es que el Estado es quien tiene legitimidad democrática y entonces aquí se tiene que dar prioridad al Estado por razones democráticas. Y en el trabajo me concentro mucho, y porque es muy importante, en la opinión de otra opinión diferente, que es la de un juez del propio tribunal, que es el juez Robert Spanó. Y este juez lo que dice es que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha entrado en una nueva etapa. En la primera etapa, que es una etapa que podría decir termina en estas conferencias intergubernamentales que he comentado, en la primera etapa lo que trataba el tribunal era de consolidar internamente los derechos sustantivos en los estados y por tanto hacía un análisis independiente de la convencionalidad de las medidas del Estado. En cambio, en la segunda etapa, el tribunal está preocupado en que los estados funcionen adecuadamente y se pregunta cómo deben funcionar los estados para ejercer su función de protección primaria de los derechos humanos y, por tanto, para que resuelvan sus problemas en casa, ¿no? Esta sería la idea. En esta nueva etapa, dice Spano, bueno, aquí el Tribunal Europeo debe regirse por un principio robusto de subsidiariedad, aunque no lo explica mucho qué sería, pero ahora veremos algunas cosas. Pero lo que él dice es que una forma de plasmar este principio robusto sería con lo que él denomina un democracy enhancing approach, pero que muchos autores lo han denominado el giro procedimental, ¿no? El tribunal en los últimos tiempos está haciendo lo que se denomina un giro procedimental, y es un giro que consiste en prestar más atención a cómo se ha alcanzado una medida restrictiva de derechos humanos que al propio contenido de esta medida. ¿De acuerdo? Por tanto, giro procedimental, no se preocupa el tribunal ya tanto de si realmente esta medida, su contenido vulnera derechos humanos, sino qué ha hecho el Estado para llegar a esa medida, ¿vale? Este es el punto. Entonces, el elemento central para Spano es que, de esta idea de la subsidiariedad, es que aumenta la legitimidad del tribunal y también la eficacia del sistema del Congreso, ¿no? Y esta es la cuestión que me preocupa a mí en esta sesión, ¿no? Fijaros que aquí tenemos dos menciones a la legitimidad, ¿no? Una es la legitimidad democrática como justificación de la subsidiariedad, y él habla más o menos de legitimidad democrática relacionada a la eficacia. Legitimidad relacionada a la eficacia del convenio. Pero la cuestión es, bueno, ¿qué dimensión de la legitimidad es la relevante para
articular una teoría razonable de la subsidiariedad en el marco de este convenio, ¿no? Y aquí tenemos varias opciones. Primero, ¿cómo entiendo yo la legitimidad? Porque la idea de legitimidad, todo el mundo habla de legitimidad, pero realmente lo importante es saber y qué entiendes tú por legitimidad, ¿no? Yo sigo en este ámbito a una autora, Ellen Buchanan, que realmente yo creo que ha ofrecido la mejor idea de legitimidad que tenemos hasta este momento. ¿Y qué nos dice? La legitimidad, primero, es un ámbito de evaluación, ¿no? Una práctica en la que evaluamos. ¿Qué evaluamos? ¿Qué nos preocupa aquí? Nos preocupa que las instituciones tengan pues, un funcionamiento óptimo, pero a la vez queremos asegurar el apoyo que una institución necesita para poder realizar las funciones que le hemos asignado sin costes muy grandes. Por tanto, la legitimidad tiene que ver con el funcionamiento óptimo, pero también con el reconocimiento, el apoyo que necesita una institución. ¿Cómo definiríamos cuándo una institución es legítima? Pues podríamos definirlo con la idea de standing, ¿no? Es legítima una institución cuando merece respeto y apoyo. A lo mejor esto no tiene por qué implicar que obedezcamos esta institución, pero merece respeto y apoyo. Lo que diga la institución tiene importancia. Eso sería la vía legítima. Y por último, también es importante tener en cuenta que, claro, la legitimidad y la justicia no coinciden. ¿Por qué? Porque para que una institución sea legítima, como nos interesa tanto el apoyo como el funcionamiento óptimo, pues no se requiere ni tanto como que siempre obtenga resultados justos, ni tampoco como que simplemente sea mejor tener esa institución que no tenerla. ¿De acuerdo? Aquí, esto es lo que yo entendería por legitimidad para seguir trabajando un poco a partir de ahora, bueno, cuál es la dimensión relevante de legitimidad en el marco del convenio. ¿Es la legitimidad democrática lo importante? Cuando nos preguntamos por la legitimidad del tribunal, por la legitimidad del sistema del convenio. Bueno, es obvio que la legitimidad democrática es muy importante para la autoridad moral de los estados, para con sus ciudadanos, y por tanto domésticamente la legitimidad democrática es un elemento central en la valoración de las autoridades nacionales. Y también, evidentemente, los valores democráticos son una parte relevante de la aplicación del convenio. Incluso el propio preámbulo del convenio dice que el mantenimiento de las libertades, los derechos y libertades que se reconocen en el convenio, pues se mantiene con un régimen verdaderamente democrático y con una concepción común, una comprensión común de los derechos humanos. Bueno, es decir, algunos autores han dicho que estas dos cosas comportan una dualidad axiológica permanente dentro del convenio. Bueno, pues democracia y derechos están siempre ahí. Y también los valores democráticos son importantes porque están, lo que decía antes, de las cláusulas de limitación. Cláusulas que permiten restricciones a los derechos porque son necesarias estas restricciones en una sociedad democrática, ¿no? Y aquí tendríamos, diríamos, el elemento, diríamos, democrático también. Pero la pregunta es, bueno, ¿el standing o la autoridad moral del Tribunal Europeo de Derechos Humanos depende de su legitimidad democrática en comparación con los estados? Esta es la cuestión, ¿no? Y algunos han contestado que no. ¿Con qué argumento? El argumento con el que se ha contestado que no es, bueno, es que lo importante no es la legitimidad democrática, sino la legitimidad de compromiso, la legitimidad contractual. Sería, ¿no?, esta legitimidad. Bueno, pues son los compromisos morales que han aceptado los estados al firmar el convenio. ¿Y qué han aceptado? Bueno, han aceptado la jurisdicción de Estrasburgo y su autoridad última en todo lo relativo a la aplicación e interpretación del convenio, que es lo que el artículo 32 dictamina, ¿no? Entonces, la legitimidad de compromiso la ha defendido un autor muy importante en temas de teoría de derechos humanos y Tribunal Internacional de Derechos Humanos, que es George Letsas, y él dice, bueno, con la legitimidad de compromiso nos basta. La pregunta es, ¿nos basta? Bueno, para él sí. ¿Qué consecuencias él, diríamos, deriva de esta legitimidad de compromiso? Bueno, él dice, ¿a qué se han comprometido los estados? Se han comprometido a que el tribunal pueda hacer o deba hacer una lectura autónoma de los derechos, por tanto que decida como si fuera un órgano constitucional, y sin margen de apreciación. Esto es lo que él considera. Ahí el convenio no da juego para el margen de apreciación. Y también otra consecuencia sería que
los estados aceptan que el convenio es un instrumento vivo y por tanto una interpretación evolutiva, una interpretación expansiva del convenio para ir mejorando nuestra comprensión de los derechos humanos, ¿no? Bueno, estas son las derivaciones que él sacaría de la legitimidad de compromiso. ¿Qué problema tiene? Bueno, es verdad que la legitimidad de compromiso puede ser relevante, ¿no? En el convenio, no sé, en el Pacto de San José también, la legitimidad de compromiso evidentemente que es importante, siempre lo será. Pero el problema que yo le encuentro es la cuestión que todos sabemos de a qué se han comprometido realmente los estados, ¿no? Bueno, él cree que se han comprometido a estas dos cosas, pero es así, bueno, no sé, otros juristas han dicho todo lo contrario. Han usado el mismo argumento de la legitimidad de compromiso, por ejemplo, Jeffrey Broch, no sé cómo se pronuncia, para rechazar una interpretación evolutiva del convenio, precisamente, que el tribunal debe limitarse a la interpretación literal. E incluso, ¿qué sucede? Pues que el protocolo 15 hemos hecho un cambio en el preámbulo y por tanto, si hay un cambio en el preámbulo, a lo mejor esto pues, tendrá que reconocerse como un cambio en el compromiso de los estados. Y ahora los estados asumen esta diferencia. Bueno, entonces, esta legitimidad de compromiso parece que es un argumento débil para posicionarse respecto a subsidiariedad. ¿Qué visión propongo yo? La visión que propongo yo, que también es la visión que en general para los derechos humanos mantiene Allen Buchanan, sería la siguiente. Bueno, él la define como legitimidad ecológica, podríamos decir que es una legitimidad sistémica. Y aquí lo que tenemos es, ¿qué estamos haciendo? Esa es la pregunta primera, ¿no? Lo que estamos haciendo en un sistema regional de derechos humanos es una actuación coordinada entre diferentes actores, buscamos una cooperación eficaz porque todos nos hemos puesto de acuerdo que queremos mejorar nuestra protección de los derechos humanos en conjunto y necesitamos, además de la cooperación eficaz, para que esto funcione, un reconocimiento mutuo entre los actores. ¿Por qué? Porque la cooperación necesita reconocimiento mutuo y esto nos tiene que llevar a una distribución funcional, una distribución de funciones que contribuye a la operatividad de este sistema, ¿no? Si esto es así, si esto es lo que estamos haciendo, bueno, ya no tiene sentido determinar si una institución es legítima mirando solo a esa institución de manera aislada. Tenemos que ver, ¿no? Digamos, el funcionamiento del conjunto y, por tanto, la legitimidad tendría que ver con cómo interactúa cada institución con el resto de instituciones involucradas. ¿Qué preguntas serían las relevantes entonces aquí? Bueno, pues la pregunta sería ¿qué tipo de interrelación y división del trabajo contribuye a reforzar la legitimidad de cada una de las instituciones que colaboran y del sistema en su conjunto? Por tanto, sería, ¿no?, una lógica, diríamos, ecológica en ese sentido que dice Buchanan. Entonces, de estas preguntas que surgiría? Bueno, surgiría esta idea que me parece interesante de que, bueno, en un sistema de cooperación hay una legitimación recíproca de las diferentes instituciones en función de cómo interactúan entre ellas. En general, ¿qué podríamos decir? Bueno, que el hecho de que los estados acepten un tribunal internacional que, diríamos, fiscalice su actividad respecto a derechos humanos es algo que mejora su legitimidad, ayuda a implementar domésticamente los derechos, contrarresta defectos de la democracia mayoritarista y a la vez el hecho de que estos estados participen en una institución internacional también da legitimidad a la institución porque aportan su pedigrí democrático y ellos mismos son más, digamos, tienen más legitimidad porque participan y a la vez, ¿no? Si las funciones son las adecuadas, bueno, pues dejaremos las funciones de creación normativa y de ejecución, diríamos, en manos de los estados, que son los órganos más adecuados. Aquí, si dejáramos estas funciones en manos del tribunal, el tribunal internacional no tendría capacidad para llevarlas a cabo y al final, pues tendríamos un sistema con problemas de legitimidad ecológica. Por tanto, la idea es que estas funciones que se van, diríamos, interrelacionando son las que contribuyen a la legitimidad del sistema en general. Y si esto es así, bueno, pues la legitimidad ecológica no tiene por qué estar supeditada a la democracia. Un Estado puede tener legitimidad democrática y no tener ecológica,
y al revés, el tribunal puede tener legitimidad ecológica sin tener legitimidad democrática directa, y ese es el punto que a mí me interesa separar. ¿Tiene consecuencias esto para un principio de subsidiariedad? Bueno, yo creo que sí, y mi propuesta es pensar la legitimidad, el contraste entre legitimidad democrática y legitimidad ecológica desde dos maneras de entender la subsidiariedad. No sé si voy muy rápido. ¿No? Vamos a ver. Dos maneras de entender la subsidiariedad y, bueno, voy a distinguir un poco qué diría cada una de ellas, estas dos concepciones normativas de la prioridad del Estado, cuándo debemos dar prioridad al criterio del Estado. Y la subsidiariedad, diríamos, que está más centrada en la legitimidad ecológica sería, en la legitimidad democrática sería la subsidiariedad que yo denomino estatista, ¿no? Porque da diríamos, una prioridad robusta a favor del criterio estatal y ve al tribunal como un órgano claramente complementario, ¿no? Entonces, ¿qué han dicho los autores que defienden esta idea? Por ejemplo, Samantha Besson tiene una muy buena defensa de esta idea y ella ve o cree que el tribunal debe limitarse simplemente a facilitar las propias concepciones de los derechos humanos que tienen los estados, ayudarles a cristalizar sus prácticas y simplemente consolidar sus interpretaciones y sus prácticas, ¿no? Por tanto, aquí lo que habría es como una lógica de abajo arriba, ¿no? Cuando el Estado ha cristalizado pues, las prácticas, entonces el tribunal simplemente ayuda a que esto funcione, ¿no? De alguna manera, pero los protagonistas son los Estados. Y cuando hablamos del contenido mínimo de los derechos del convenio, bueno, ¿quién debe asentarlos? No el tribunal, diría Samantha Besson, debe asentarlo diríamos, consenso entre los Estados. Y esto, digamos, iría acompañado de una teoría, diríamos, o una doctrina amplia del margen de apreciación. El margen de apreciación, digamos, lo tiene el Estado porque es el protagonista en términos de legitimidad democrática, y la subsidiariedad dentro del convenio, esta visión la lee en términos de exigencia democrática, ¿no? ¿Qué problemas tiene? Bueno, tiene muchos, pero solo decir lo que mi opinión es que esta concepción es como una impugnación indirecta del convenio como sistema regional, ¿no? Generalmente va unida a una visión de los derechos humanos muy centrada en el Estado, que en el fondo los derechos humanos son una cuestión de cada Estado, y toda la interferencia externa se ve de manera sospechosa, ¿no? Bueno, lo he simplificado, hay muchas más cosas, pero esta sería la idea de Basel. Y bueno, yo encuentro que esto es muy problemático porque puede acabar haciendo superfluo al Tribunal Europeo de Derechos Humanos e incluso al propio sistema, porque ya puede perder la capacidad de contrarrestar los defectos, ¿no? de las democracias mayoritaristas y especialmente esas resistencias que las democracias siguen teniendo, culturales, ¿no? Y religiosas incluso al avance en los derechos humanos. Por tanto, es una visión que puede ser problemática. Y el protocolo 15, que reafirmaría el principio de subsidiariedad, si lo hace como un principio de subsidiariedad estatista, creo que puede conllevar un retroceso en los derechos humanos. Y además, todo esto lo hace ¿desde qué? Bueno, desde una valoración aislada de la legitimidad del Estado. Cuando yo considero que no podemos valorar en un sistema del convenio, en el sistema del convenio, la legitimidad de cualquiera de las instituciones de manera aislada, ¿no? Este sería el problema que yo veo a esta visión. ¿Cuál sería la alternativa por la que yo me decantaría? Bueno, y que será la que trabajaré un poco a partir de ahora. Bueno, pues la alternativa sería una idea de la subsidiariedad, del principio de subsidiariedad cooperativa, una visión cooperativa de la subsidiariedad. Esta visión también es normativa, en el sentido que diría que hay una prioridad para lo local, pero esta prioridad estaría condicionada a la eficacia cooperativa en la protección de derechos humanos, ¿no? Es decir, el Estado tiene prioridad siempre y cuando esto ayude a una protección más efectiva en el sistema del convenio a los derechos humanos en Europa. Por tanto, fijaros que lo que yo pretendo es que esta idea de subsidiariedad cooperativa vaya de la mano de la idea de legitimidad ecológica, ¿no? Aquí lo importante es que la prioridad por lo local sería siempre instrumental a la eficacia
diríamos, de los objetivos que persigue el convenio. Dentro de esta idea de la subsidiariedad cooperativa, entonces nos moveríamos en una manera de entender la subsidiariedad que algunos autores denominan como, bueno, algunos denominan como moneda de dos caras. La subsidiariedad, cuando hablamos de subsidiariedad, no hablamos simplemente de lo que no puede hacer el tribunal, sino que hablamos de cuáles son las responsabilidades del tribunal, pero también hay responsabilidades de subsidiariedad de los estados. Por tanto, hablamos de responsabilidades de uno y otro. Evidentemente, el Estado tiene la intervención primera, porque en su vida cotidiana, ¿no? Bueno, en la vida doméstica cotidiana tiene la responsabilidad primera de protección de derechos humanos, y si nos tomamos en serio la subsidiariedad cooperativa, el tribunal, cuando le corresponde jurídicamente intervenir, cuando hay esta denuncia de violación del convenio, entonces, claro, si estamos en el mundo de la subsidiariedad cooperativa, no le corresponde al tribunal hacer una lectura autónoma de los derechos y, digamos, valorar si se ha violado el convenio sin tener en cuenta cuáles son las responsabilidades del Estado. Entonces, aquí el tribunal tiene que asumir también que esto es una estructura de cooperación, entonces tiene que valorar si el Estado está cumpliendo con sus deberes cooperativos, con sus responsabilidades de cooperación. Por tanto, la actividad de analizar si se ha violado un derecho del convenio pasa a ser una actividad de valorar si los Estados están haciendo la parte que les toca en la cooperación para mantener el convenio. Sería más compleja esta visión que la visión constitucional que tendríamos, ¿no?, de valoración de violaciones de derechos. ¿Qué preguntas serían relevantes aquí? ¿Qué pregunta debería hacerse, a mi modo de ver, el tribunal? Bueno, la pregunta es, ¿está el Estado mejor situado para decidir cómo gestionar el conflicto en particular? ¿Está mejor posicionado que el Tribunal Internacional? Pero claro, no solo esto, porque puede estar bien posicionado, pero no ser confiable. La segunda pregunta es, ¿está mostrando el Estado que es un protector confiable de derechos humanos? Y esto va relacionado, para ser confiable, pues, ¿estará haciendo sus deberes cooperativos el Estado en el sistema del convenio? Esa es la cuestión, digamos, que desarrollaré, ¿no? Ahora no hablaré de los deberes cooperativos, lo hablaré más adelante, pero hay una serie de deberes cooperativos que el Estado debe cumplir. La subsidiariedad, esta visión de la subsidiariedad, ¿cómo entiende el margen de apreciación entonces? Bueno, el margen de apreciación, ¿qué sería? Pues el resultado de aplicar esta lógica de la división del trabajo y las responsabilidades compartidas. Si se cumplen, si realmente hay una visión equilibrada de las responsabilidades compartidas, a lo mejor en este caso es más adecuado que se dé margen de apreciación al Estado. En otros casos no. Bueno, pues siempre sería el resultado de hacer digamos, este examen de eficacia cooperativa. Pero lo que yo me centraré, porque el trabajo se centra en este punto, en el margen de apreciación, y por tanto, como es lo que habéis leído, me centraré en esto. Recordad que decía que Spanó decía, bueno, el tribunal ha entrado en una nueva fase, una fase de subsidiariedad, en la que lo relevante ahora será lo que se denomina la revisión procedimental. Daremos más importancia a cómo ha llegado el Estado y las autoridades nacionales a una medida restrictiva de derechos que a su propio contenido. ¿De acuerdo? Y lo que desarrollaré a partir de ahora es si este giro procedimental, esta idea de revisión procedimental, se ajusta bien a la subsidiariedad cooperativa o en definitiva simplemente es una rendición al voluntarismo estatal. Esta es la cuestión que me gustaría desarrollar. Vamos a entrar en un poco al giro procedimental, las diferentes dinámicas y lo que se ha dicho sobre esto. ¿Cómo vamos de tiempo? ¿Bien? Bien. Entonces, yo he identificado al menos 3 dinámicas, quizá hay más, de lo que se denomina el giro procedimental, que ahora cuando lo explique se entenderá bien qué significa. La primera dinámica es la de incorporar una dimensión procesal en la protección del derecho sustantivo del convenio. Esto ya lleva un largo recorrido, ¿no? Y algunos autores han dicho que esto es una proceduralization of substantive rights, ¿no? Un
ejemplo para que veamos en qué están pensando. El asunto Koch contra Alemania de 2012. Aquí, digamos, un señor pidió a las autoridades alemanas la posibilidad de realizar una eutanasia a su mujer. Las autoridades alemanas denegaron la eutanasia y entonces, bueno, esto llegó al Tribunal Europeo de Derechos Humanos y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos dijo, en el tema de la eutanasia yo no me voy a meter, ¿no? Margen de apreciación. Pero, a pesar de todo, se ha vulnerado el artículo 8, que es el artículo de vida privada y familiar. ¿Y por qué? Se ha vulnerado la vida privada y familiar de esta persona porque no se le ha dado la posibilidad las autoridades judiciales alemanas no atendieron a los méritos de su queja contra la no autorización de la eutanasia. Ese trámite procesal no lo hicieron y eso vulneró su derecho a la vida privada y familiar. Por tanto, aquí lo que hicimos es, lo que se hizo, no, yo no hice nada, hizo el tribunal es, bueno, decir que se había vulnerado un derecho sustantivo porque había algo mal en el procedimiento. Y no dijo que se había vulnerado el derecho al debido proceso, del artículo 6. No, dijo que se había vulnerado el derecho que él reclamaba, que se había vulnerado, que es el derecho del artículo 8. La segunda, digamos, dinámica es la de revisar, que es la que le interesa a Spanoi, que yo creo que es la central, es revisar la calidad deliberativa del proceso que ha conducido a la medida impugnada, ¿no? Sí, el tribunal analiza el caso viendo qué han hecho las autoridades para llegar ahí. Aquí hay muchos casos, voy a resumir básicamente estos 4 porque alguna cosa más diré. El primero, el más conocido podríamos ser, es Animal Defenders International contra Reino Unido, 2013. Aquí estamos hablando de la no autorización para transmitir por televisión un anuncio contra el maltrato animal por tener carácter político y el tribunal, en este caso, lo que dijo es que las autoridades nacionales habían realmente valorado en profundidad los argumentos, habían tenido en cuenta la jurisprudencia de Estrasburgo y habían hecho bien su trabajo, independientemente del contenido de lo que decidieron. Eso sería revisar la calidad deliberativa. Algo parecido sucede en von Hannover, la número 2, contra Alemania de 2012. Aquí las sentencias von Hannover tienen que ver con la princesa Carolina y fotos que se han publicado en revistas alemanas y diarios alemanes. Y en este caso, el tribunal dijo que, a diferencia de en 2004, la primera sentencia von Hannover, el tribunal lo que hizo es un análisis independiente de proporcionalidad de la medida y dijo que, se había vulnerado el derecho a la vida privada y familiar de la princesa Carolina y su familia, ¿no? Con un análisis independiente de proporcionalidad. Aquí no, aquí ya tiene en cuenta que, bueno, las autoridades nacionales han valorado en profundidad los argumentos en pro y en contra, han seguido la jurisprudencia, alteraron en parte su posición, por tanto está satisfecho de cómo fue el proceso interno. Aquí tenemos 2 casos que son, diríamos, los opuestos, ¿no? En Hirsch contra Reino Unido, el tribunal lo que hizo es precisamente decir lo contrario, decir, esta prohibición del derecho al voto de los reclusos es una prohibición que no fue acompañada de ningún debate en profundidad dentro del Parlamento, no se atendieron las cuestiones, diríamos, de derechos humanos, los tribunales internos dejaron ese tema a una cuestión del Parlamento y por tanto no hicieron análisis de proporcionalidad y por tanto hay una pésima calidad deliberativa y con eso condena al Estado. Y en Fabrice contra Francia, otro caso en el que aquí se trataba de alguien que no pudo obtener sus derechos de herencia por ser hijo ilegítimo y bueno, lo que hizo el tribunal es decir, en este caso tampoco se ha atendido
a los derechos del convenio, no se tuvo en cuenta el artículo 14 del convenio. Si se hubiera tenido en cuenta el convenio, no se hubiera adoptado la decisión de seguir manteniendo que, por razones de seguridad jurídica, esta persona no podía tener sus derechos de herencia cuando ya la normativa había cambiado y ya, diríamos, no había discriminación entre hijos legítimos. Esta sería una serie de casos. Luego, la tercera dinámica también es muy importante, creo yo, que es valorar el grado de apoyo democrático que ha acompañado a la medida impugnada. ¿Qué proceso ha habido? Si este proceso ha tenido una gran calidad democrática. Bueno, calidad no, una gran, digamos, fuerza democrática. Y esto es lo que el tribunal consideró en Sachs contra Francia en 2014. Y aquí lo que se trata, diríamos, de una prohibición de ir con el rostro cubierto en público, que afecta a la posibilidad de llevar el velo integral. Y esta prohibición, bueno, voy a centrarme luego en este caso, por tanto solo decir en concreto que aquí lo que hizo el tribunal es dar mucha relevancia al apoyo democrático que había tenido esta decisión, que había sido un proceso largo político para llegar a esta decisión, que había recibido casi unanimidad en una discusión de las dos cámaras, y que este apoyo democrático le pareció suficiente para considerar que esta medida estaba justificada. Por tanto, de nuevo, un giro procedimental, ¿no? Esas serían, diríamos, las tres dinámicas que yo he identificado. ¿Por qué se ha defendido, o en base a qué se ha defendido que el tribunal debería centrarse en este giro procedimental? Ha habido más o menos varias, yo también identificaría tres defensas diferentes. La primera sería una defensa que dice que este control o esta revisión procedimental debería ser como un control previo al examen sustantivo de proporcionalidad. O sea, que primero, cuando recibe el caso, el tribunal tendría que hacer esta revisión procedimental y, si resulta exitosa, sustituye el análisis de proporcionalidad. ¿Quién ha defendido esto? Bueno, ha defendido esto en varios autores, pero especialmente Janek Gerard, que aquí lo que ha dicho esta autora es que hay argumentos de legitimidad democrática de corte procedimentalista para decir que un tribunal como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos debería evitar posicionarse en cuestiones sustantivas controvertibles. No debería posicionarse. Y por tanto, lo que debería hacer es simplemente controlar el procedimiento. Comentar lo que a mí me parece esta idea. A mí esta idea me parece que restringe demasiado las funciones del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, porque tiene la función este órgano de garantizar un mínimo de protección de los derechos del convenio y, claro, esto requerirá en algunas ocasiones entrar en cuestiones sustantivas controvertibles. Claro, ¿cómo no? Ese sería el punto, digamos, en el que yo veo clara esta visión. La otra defensa es la que han hecho Popelier y Van de Heyning, y ellas, una es ella, la otra no sé, bueno, no sé. ¿Qué han dicho? Han dicho que la revisión procedimental podría verse como un modo de no dar carta blanca a los Estados cuando el Tribunal Europeo les ha otorgado un margen amplio de apreciación. Entonces, cuando el tribunal ha dicho, esto al margen de apreciación de los Estados, ya está, no dice nada más, no, ella se dice, no, algo más de decir. ¿Qué hace? Bueno, pues lo que haría es como un control de racionalidad, el control que se hace en la discreción administrativa, ¿no? Bueno, para evitar la arbitrariedad. Esta visión tampoco me satisface a mí, la verdad, mucho. ¿Por qué motivo? Porque a mí me parece que la revisión procedimental, si nos tomamos en serio lo que yo diré después, no puede ser solo un control de racionalidad, tiene que ser un control de que el Estado se preocupa por los derechos humanos, no solo racionalidad. Luego también no es claro, yo diría, que tenga que, si el Estado, si el tribunal considera que el Estado tiene margen de apreciación, entonces, ¿quién es el tribunal para seguir fiscalizando su funcionamiento interno? Si ha dicho que tiene margen de apreciación, tampoco queda claro. Y luego que, bueno, yo no sé exactamente por qué debería esto actuar solo cuando tiene margen de apreciación y no para modular precisamente el margen de apreciación, ¿no? Y entonces la última defensa, que es la que a mí me interesa más, es
la de Spanó, que es, bueno, la defensa del giro procedimental como un modo de modular el margen de apreciación, desde un principio de subsidiariedad, ¿no? Pues vamos a ver, el Estado tendrá más o menos margen en función diríamos, de las bondades del el procedimiento interno. Dentro de, diríamos, de la posición de Spano, ¿qué dice Spano? Dice muchas cosas, pero es un poco caótico diciéndolas, por tanto, pero él es muy optimista, este juez, Spano es el juez del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, es muy optimista, ha escrito varios artículos sobre el tema, respecto a las virtudes de esta revisión procedimental, porque ya os he dicho antes que mejoraría la eficacia, y la legitimidad del sistema, y considera que, bueno, las bondades del procedimiento pueden contribuir a ir modulando el margen de apreciación, especialmente cuando estamos en derechos, evidentemente, que sean balanceables, ¿no? En derechos que puedan ser restringidos, y cuando las autoridades estén mejor situadas para decidir. Ahora bien, ¿qué ejemplos da? Los ejemplos en los que se basa es Animal Defenders y SAS contra Francia. En los dos él cree que hay calidad procedimental suficiente para ampliar el margen de apreciación. Y sobre SAS contra Francia, él lo que dice es que, bueno, el razonamiento del tribunal mostró claramente una conversación constructiva con las autoridades nacionales. Mi pregunta, aquí tengo dos preguntas, ¿no? Una, si deberíamos ser tan optimistas con las virtudes del giro procedimental como es Spano, y la otra es si realmente estos dos ejemplos, los dos casos, Animal Defenders y SAS contra Francia, serían ejemplos de una revisión procedimental exitosa, ¿no? Y eso es lo que voy a trabajar un poco, pero antes hablaré en general de cómo veríamos la revisión procedimental desde una idea de subsidiariedad cooperativa, y luego me centraré en los dos casos y cómo analizaría yo estos dos casos a partir de esta idea, ¿no? Yo también creo, como Spano y como otros muchos jueces que le han precedido en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que la revisión procedimental podría estar justificada cuando el Estado esté mejor situado para decidir sobre un conflicto particular. Por tanto, la mejor situación del Estado es muy importante, es el centro, ¿no? Pero, como decía antes, no es solo suficiente esto, necesitamos también el Estado debe mostrar su confiabilidad como parte de un sistema de cooperación institucional. Y muestra su confiabilidad cuando muestra que ha hecho su parte, ha cumplido con sus responsabilidades cooperativas. ¿Cuáles son estas responsabilidades cooperativas? Y ahí voy a entrar en cada una de ellas brevemente. Bueno, además de que el Estado, en un sistema de cooperación, para mejorar los derechos humanos en Europa, o para asegurarlos y protegerlos adecuadamente, debe respetar y proteger los derechos humanos del propio Estado, tiene tres deberes cooperativos que creo que son muy importantes. Uno es la imparcialidad, el segundo es una cultura de la justificación, y el tercero es la necesidad de una perspectiva convencional, ¿no? Voy a resumir básicamente cada uno de ellos. La imparcialidad. ¿Por qué es importante la imparcialidad? Bueno, porque el Estado está cooperando para que funcione una estructura de derechos humanos, y la imparcialidad es el mínimo que podemos exigir a un Estado que pretende proteger derechos humanos. Por tanto, claro, lo que podemos exigirle al Estado, lo primero, es una protección objetiva de derechos humanos, que no tenga sesgos o prejuicios hacia algunas personas o grupos sociales. La asunción sería que el Estado se preocupa por todos, ¿no? Los derechos, por todos los ciudadanos y por los derechos humanos de todos los ciudadanos. ¿Cuándo se compromete, cuándo se pone en peligro la imparcialidad? Bueno, pues cuando las autoridades nacionales privilegian ciertos grupos o doctrinas comprensivas, o ceden a la presión de la moralidad dominante en detrimento de los derechos humanos de las minorías, ¿no? Cuando esto sucede, si no hay imparcialidad, podríamos decir, del Estado, es muy difícil seguir asumiendo que el Estado está mejor situado para resolver el conflicto, porque precisamente esta parcialidad del Estado genera conflictos, y pues parece que en estos casos el que ha sido parcial no puede ser el que va a resolver imparcialmente esta situación. Necesitamos aquí una intervención externa, por tanto, si el Estado no cumple este deber, es un problema. La segunda responsabilidad o deber sería la de consolidar lo que algunos autores han denominado una cultura de la justificación, ¿no? Hay autores, Ido Porad y Moshe Cohen,
Elisha y David Eisenhower han trabajado mucho esta idea de la cultura de la justificación. ¿Y aquí qué implicaría? Bueno, implicaría que cualquier institución pública, judicial, administrativa, judicial, legislativa, pues debe poder mostrar que la protección de derechos humanos forma parte de sus motivaciones para actuar. Si tú has firmado un convenio de derechos humanos, se supone que esto te motiva para actuar, ¿no? Entonces, ¿aquí qué tenemos? Bueno, varias dimensiones en las que esto puede ser relevante. Una dimensión pasiva en la que, bueno, las autoridades internas deben poder justificar que la acción pública no es incompatible con los derechos humanos. Pero también, desde el punto de vista activo, como cooperante en un sistema regional de derechos humanos, podemos exigir que las autoridades justifiquen que la acción pública contribuye a la óptima protección de estos derechos. Esta cultura de la justificación, bueno, ¿en qué puede traducirse? Bueno, puede traducirse precisamente en un control de la calidad deliberativa, ¿no? De la calidad deliberativa que precedió a la medida, ¿no? Y este control de la calidad deliberativa es precisamente lo que valora la revisión procedimental. Por tanto, eso se ajustaría bien a la revisión procedimental. ¿Y en qué se podría manifestar esta cultura de justificación? Bueno, en el control de la amplitud del debate interno. La pregunta es, ¿se incorporaron las voces y los intereses de todos los afectados? En el caso Koch, por ejemplo, contra Alemania, que decía antes, ahí no se incorporaron los intereses, no se escuchó digamos, los méritos de la queja contra la no autorización de la eutanasia de ese señor. Bueno, pues ahí no se incorpora todo el mundo. Y también la profundidad del debate interno. En el caso Hirsch, por ejemplo, el Tribunal Europeo dice, es que aquí no hubo un análisis profundo de proporcionalidad, los tribunales lo dejaron en manos del Parlamento y, por tanto, lo que no hubo es un análisis de profundidad de si esa medida, la prohibición completa del derecho al voto a los reclusos, era una medida que estaba proporcionada en función de los derechos humanos en juego. No hubo este análisis profundo. Bueno, estas dos cuestiones son las que una cultura de la justificación exigiría valorar. Y por último, otro deber cooperativo indispensable para un sistema regional donde intervienen diferentes actores es que cada Estado debe tener una perspectiva convencional. Perspectiva convencional quiere decir que, bueno, además de tu vida cotidiana y tus problemas internos, bueno, pues tienes que tener una mirada externa de tu actividad institucional, ¿no? Lo que sería el punto de vista del convenio. Jean-Marc Sauvé lo ha explicado en esta idea del punto de vista doble. Los Estados deben tener un doble punto de vista si quieren participar en un convenio internacional para la protección de derechos humanos, y es que por una parte tienen sus características y tradiciones nacionales, pero por la otra, ¿no?, tienen los estándares europeos que tienen también en el punto de mira. Esta perspectiva que, ¿cómo se mostraría? ¿No? Pues se mostraría, pues, en la disponibilidad que tiene la autoridad interna, el Estado, al control externo para corregir los déficits de funcionamiento democrático. Y esto, por ejemplo, no se hace cuando se ofrecen argumentos ad hoc para defender la posición del Estado ante el tribunal, que eso es muy habitual de los Estados, un argumento que sacan de la manga. No, esto ya parece que tienes que tomártelo en serio, ¿no? Además, bueno, pues podrían, no, deberían también buscar asesoramiento en comités y organismos expertos en derechos humanos. El interés en los derechos humanos requiere que alguien te asesore. Integrar también la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, no solo cuando es obligatorio porque eres tú el Estado denunciado, sino en general, ¿no?, porque es una perspectiva convencional. Y luego tener, de alguna manera, algún mecanismo de control interno de convencionalidad, que ya internamente los tribunales pues ya estén preocupados por la convencionalidad de una medida, de la forma que sea. Esta perspectiva convencional también ha sido importante en estos casos, en Fabrice, en Hirsch, en von Hannover, pero bueno, no quiero tampoco alargarme en esto. Y lo que me gustaría es que estos tres deberes cooperativos los usáramos para valorar el giro procedimental del tribunal, especialmente en estos dos casos. En Animal Defenders, y con esto iría a la parte más concreta,
¿no? Vamos a ver en los casos de Animal Defenders contra Reino Unido y SAS contra Francia, si estos tres deberes cooperativos realmente ahí se satisfacieron, ¿no? Vamos al razonamiento. Hay muchas cosas en estos dos casos. Voy a decir lo que me interesa a mí de estos casos, claro, porque no podría desarrollarlos. ¿Cómo vamos de tiempo ahora? Vamos bien, En Animal Defenders, ¿qué dice el tribunal? En su razonamiento lo que dice es que bueno, el Estado suele estar mejor situado que un órgano internacional cuando se tratan de lo que el tribunal denomina medidas generales. Y medidas generales son medidas que son imparciales porque no están pensadas para limitar la libertad de un grupo o persona en particular. O sea, una ley secular, por ejemplo, de educación o de salud que afecte a un grupo religioso determinado. Esta ley no tiene intención de limitar, ¿no?, la libertad religiosa de este grupo. Medidas generales. Cuando tenemos estas medidas generales, y el caso en Animal Defenders, recordad, es una prohibición general de retransmitir por televisión anuncios con carácter político, pagados. ¿De acuerdo? Entonces, la razonabilidad aquí de estas medidas, ¿de qué depende para el tribunal? Bueno, depende de cosas relacionadas con el giro procedimental. Depende de la calidad de la revisión parlamentaria y judicial, de su necesidad. Depende de qué también, depende del riesgo que el Estado puede percibir de que podría haber abuso o podría haber arbitrariedad si la medida se relajara, se hiciera más flexible y tuviera en cuenta las circunstancias de los casos. Es una medida que prohíbe para todos. Si empezara a decir, bueno, esta prohibición es sí, aquí en este caso prohibimos, en esto no, entonces esa medida pues parece que podría hacer distinciones arbitrarias, ¿no? Y además, sí, bueno, hay más cosas, pero lo dejo esto. Y por tanto, cuando se dan estas dos cosas, a mejor justificación general, dice el tribunal, bueno, el tribunal va a dar menos importancia al impacto de la medida en el caso particular. ¿Qué es lo que ha hecho en este caso? Que no ha dado importancia al impacto de esta medida respecto a un grupo, diríamos una ONG contra la crueldad animal. Bueno, pues diríamos, aquí no ha dado esta importancia porque se cumplían estas dos cuestiones de la calidad deliberativa y el riesgo de arbitrariedad si se flexibiliza la ley. Aquí el tribunal insiste muchísimo en la gran profundidad deliberativa que ha habido en el Parlamento, que se discutió hasta, digamos, con mucha profundidad, todos los argumentos a favor y en contra en el Parlamento, y luego los tribunales también tuvieron en cuenta la jurisprudencia de Estrasburgo, también discutieron seriamente los derechos afectados. Por tanto, para el tribunal este es un caso típico de giro procedimental muy exitoso. De hecho, es el ejemplo que se suele utilizar como el mejor ejemplo de giro procedimental. Pero, ¿es tan bueno este giro procedimental? ¿Es tan exitoso? Bueno, pues no es tan obvio, yo diría, por lo siguiente, ¿no? Porque, claro, la primera es el carácter general de una medida. Bueno, uno podría decir, ostras, el carácter general de una medida asegura su imparcialidad. El hecho de que la medida sea general parece que debería ser al contrario. Si confiamos en la imparcialidad del Estado, podemos ir más tranquilos con una medida de carácter general porque asumiremos que, bueno, como es imparcial, entonces la aceptación que hace a un grupo u otro no es una afectación, diríamos, parcial, ¿no? Claro, entonces parece que el carácter general de una medida, si es imparcial, podemos quizá asumirlo, pero si no es imparcial, deberíamos hacer como hacemos parecidamente en la discriminación indirecta, que si tú justificas que hay un impacto negativo, en un caso, ¿sabéis? En un caso de discriminación justificas que hay un impacto negativo, entonces es el Estado o es el que ha generado la medida quien tiene que justificar que estaba bien esta medida, que era objetiva esta medida, ¿no? Pues con la imparcialidad parece que debería suceder algo así. Si tú no muestras que eres imparcial, entonces esta medida, bueno, tendrás que justificarla muy bien, ¿no?
Y esto es lo que sucede, por ejemplo, en otros casos. En el caso Hearst, el tribunal estaba muy preocupado porque la prohibición del derecho al voto de los reclusos no tenía matices, era lo que el tribunal denomina una blanket ban, que era una prohibición genérica y que no atendía ni a los años de pena, ni a la situación de los reclusos, y por tanto ahí dijo precisamente, aquí se necesita una buena justificación para eso, pero no lo hace cuando utiliza el giro procedimental, lo cual, bueno, esto es problemático. Pero hay más consideraciones importantes en este caso. Se trataba de una restricción importante a la libertad de expresión, ¿no? Porque la libertad de expresión tiene que incluir poder, a lo mejor, ¿no? Sí, poder pagar un anuncio para expresar tus ideas. ¿Por qué no? Era una restricción importante. Luego había dos precedentes contrarios, yo diría contrarísimos, y bastante recientes. Uno, el asunto BGT contra Suiza de 2009 y el otro, TBBs contra Noruega de 2008. En el primero era también una asociación animalista para un anuncio de la crueldad animal, y el segundo era un pequeño partido de pensionistas que, como no tenía más remedio, pues tenía que pagarse un anuncio, ¿no? Entonces, en estos dos casos, el tribunal dijo lo contrario. Dijo que había una vulneración del artículo 10, la libertad de expresión. ¿Por qué? Porque no había el Estado justificado porque a un grupo de causa social o a un grupo, diríamos, sin poder económico, como era un partido de pensionistas, a estos grupos les tenía, diríamos, que afectar una prohibición que estaba pensada para evitar que el poder económico, digamos, te dé poder político. Por eso, como, claro, quien tiene mucho poder económico puede pagar cualquier anuncio, por eso se prohibían. Pero bueno, precisamente cuando no es así, este matiz, en estas dos decisiones, se consideró que tanto Suiza como Noruega habían vulnerado el convenio. Y en este caso se hace al contrario, ¿no? Una medida general, un giro procedimental, hay buena argumentación, y entonces se da la razón a Gran Bretaña. Pero otra cosa importante es que este es un caso muy reñido, porque la opinión de los jueces sobre la calidad deliberativa precisamente estaba totalmente dividida. Había 9 jueces contra 8, y por tanto fue una decisión muy apretada. ¿Y qué decían los votos disidentes precisamente? Los votos disidentes ponían en cuestión la calidad deliberativa de la argumentación del Parlamento y de los jueces. ¿Por qué? Porque, claro, lo que dijeron es que no se valoró si había opciones menos restrictivas que pudieran haberse aplicado sin arbitrariedad, y tampoco se tuvo en cuenta el impacto de la medida. ¿Para qué? Para los grupos de causa social y poder financiero, que sí se había tenido en cuenta este elemento para condenar a los estados en 2009 y 2008. ¿Vale? Entonces, pero como ha adoptado el giro procedimental el tribunal, digamos, esta ha sido la línea que ha seguido. Mi pregunta aquí, independientemente si estamos de acuerdo o no cuál es la solución del caso, mi pregunta sería, bueno, a ver, ¿qué nivel de calidad procedimental resulta satisfactorio en el giro procedimental? Si no sabemos con seguridad qué es lo que vamos a exigir, si no somos exigentes en el giro procedimental, podemos acabar dando rienda suelta al voluntarismo estatal, y eso es un problema, ¿no? Al menos desde mi perspectiva. Y por la otra, voy a intentar ir más rápido para que haya tiempo para que podamos... No, todavía tenemos tiempo, al menos necesitamos media hora, porque tengo algunas cosas todavía que decir. En el caso SAS contra Francia, ¿qué tenemos? Tenemos, en el razonamiento del tribunal, es un caso en el que uno empieza a leer la sentencia y dice, ¡ostras, tú! Dice, mira, todos los argumentos sustantivos que se habían dado antes para prohibir el uso de simbología religiosa en la forma de velos, la igualdad de género, la imposición religiosa, la dignidad, la seguridad, el orden público, higiene, se consideran que ninguno de ellos realmente es sólido. Pero a pesar de todo, el tribunal dice, es que realmente, no dice, el tribunal lo que hace es decir, bueno, realmente no se necesita ningún argumento sólido. ¿Por qué? Porque lo importante es la legitimidad democrática de la medida. Aquí lo que hace el tribunal es decir, bueno, hay un amplio margen de apreciación. ¿Por qué? Porque hay una clara representatividad democrática de esta medida y son los estados los que tienen legitimidad democrática directa. Por tanto, aquí se basa en la idea de legitimidad democrática para dar el margen de apreciación y
Bueno, también dice que como es un asunto de política pública, puede haber opiniones diferentes, las autoridades están mejor posicionadas para saber cómo gestionar estos conflictos religiosos y bueno, tampoco hay consenso. El tribunal acaba diciendo que esta es una decisión de la sociedad francesa y bueno, que esta sociedad francesa ha decidido que, que esconder el rostro de otros en público vulnera las exigencias mínimas de la vida en común, lo que denominan la Bible ensemble, y bueno, que esto afecta a los derechos, que no mostrar el rostro en público afecta a los derechos y libertades de los hombres. ¿Qué diría yo desde la subsidiariedad cooperativa? ¿Qué diría yo? Yo lo que diría es lo siguiente, ¿no? La primera pregunta es, bueno, el deber de imparcialidad. El laicismo militante francés es una forma imparcial de proteger la libertad religiosa y la gestión de su diversidad cultural. Ha habido una extradición en Francia de una política muy restrictiva respecto a la expresión de la religión en público, que afecta a este caso y a todos los casos, digamos, a muchos casos sobre el uso de velos en las escuelas, incluso ha llegado al intento de los ayuntamientos de prohibir el burkini en las playas, el uso de un bañador de cuerpo entero en las playas, o sea que ha habido realmente una militancia muy grande, que es muy difícil decir que es imparcial respecto a la libertad religiosa, por lo que, bueno, yo aquí pondría en duda que el Estado esté mejor situado que un órgano internacional y aquí creo que una fiscalización más estricta hubiera sido necesaria, ¿no? Especialmente cuando el propio tribunal ha asumido que una prohibición como esta, de la prohibición del velo integral, bueno, puede consolidar estereotipos negativos, puede conllevar intolerancia religiosa, cuando el Estado lo que ha dicho es que esta medida se basa en la laicidad del Estado y para proteger el pluralismo y la tolerancia religiosa, y el propio tribunal lo pone en duda, ¿no? Y al ponerlo en duda, bueno, esta laxitud que acaba mostrando el tribunal dando el margen de apreciación es una laxitud que, digamos, tiene muchos efectos negativos, ¿no? ¿Qué efectos negativos tiene? El primero es para las mujeres afectadas, porque realmente con esta convicción religiosa para alguien que lleva un velo integral tiene una convicción religiosa muy profunda, es que esto le puede impedir salir de casa, básicamente. Y luego la expansión de estas regulaciones prohibitivas. En Europa se ha expandido la prohibición del uso del velo en diferentes formas, precisamente por la laxitud del tribunal. Y luego, bueno, hay decisiones todavía, digamos, de peor calidad democrática, de peor calidad deliberativa, que el tribunal ha aceptado en base a los mismos argumentos de las exigencias mínimas de la vida en sociedad, y que es un argumento que también se ha utilizado en Bélgica, en el caso Dakir contra Bélgica en 2017, donde el Tribunal Europeo también dio margen de apreciación al Estado, y esta medida todavía es más restrictiva porque ni siquiera prohíbe o castiga a quien fuerza a una persona a llevar el velo, solo a la persona que lo lleva, y desde el punto de vista democrático es una medida, digamos, donde no hubo intervención de expertos, donde ni siquiera hubo discusión en las dos cámaras, por tanto el Estado está, diríamos, el tribunal está asumiendo con este margen de apreciación cada vez legislaciones con menos calidad. Y respecto a las deficiencias que puede haber de calidad deliberativa, mi preocupación sería quizá que, bueno, ni siquiera se escuchó la voz de las mujeres afectadas, por tanto, respecto a la amplitud tenemos un problema. El Estado ni siquiera justificó, ¿no?, con intensidad por qué no enseñar o no mostrar el rostro a otros afecta a sus derechos y libertades. Y bueno, hay en general una parte de argumentación del Tribunal la Corte Constitucional, ni siquiera hizo un balance en derechos humanos, por tanto es una decisión deficiente. Desde el punto de vista de la perspectiva convencional también es muy deficiente, porque se desoyeron todas las voces institucionales contrarias. La de su propio Consejo Consultivo de Derechos Humanos, la del Consejo de Estado, que eran contrarios a la prohibición total, la de muchas instituciones de derechos humanos y organismos, incluso el propio comisionado de derechos humanos del Consejo de Europa. Se desoyeron todas las voces. No se hizo ningún estudio del impacto de esta decisión en derechos humanos.
Y claro, es verdad que no se ignoró la jurisprudencia del Tribunal Europeo, pero porque el Tribunal Europeo ha sido tan diferente en temas de simbología religiosa que ha dejado todo en manos de los Estados y por tanto no hay doctrina de mínimos de este tema, ¿no? Y entonces aquí estaríamos. En este caso, para mí, estaríamos en una situación en la que la legitimidad democrática, ¿no?, que tiene esta decisión, porque la tiene, debería estar sujetada a la legitimidad ecológica y por tanto desde la subsidiariedad cooperativa yo creo que el Tribunal Europeo, si hubiera adoptado una subsidiariedad cooperativa, hubiera considerado que el Estado había vulnerado el convenio, para mi perspectiva. Quizá vale. Acabo diciendo algunas cositas más sobre esto. Entonces, la idea sería que en estas dos sentencias vemos que el giro procedimental no es tan... Bueno, debemos tomarlo con precauciones. A la pregunta si debemos dar la bienvenida al giro procedimental, la revisión, podríamos decir procedimental, bueno, en su vertiente de calidad deliberativa, sí sirve para asegurar que los Estados cumplen estas tres responsabilidades que decían, los tres deberes cooperativos, sería una buena solución, pero tiene que haber un test exigente respecto al cumplimiento de estos tres deberes cooperativos: imparcialidad, cultura de la justificación y perspectiva convencional, ¿no? Pero de todas maneras, yo creo que su lugar, el lugar del giro procedimental, es complementario y no sustitutivo. Y no sustitutivo del examen sustantivo de proporcionalidad, ¿no? Y a la vez creo que no puede ser un factor determinante para el margen de apreciación, sino que es un factor más a considerar, ¿no? ¿Y por qué creo yo que es solo un factor más a considerar para un examen sustantivo un poco más flexible o superficial? Bueno, primero porque, claro, habrá casos de muy buena calidad deliberativa, casos de muy mala calidad deliberativa, pero en medio habrá un universo de casos que ni chicha ni limonada. En estos casos, este argumento pierde fuerza, ¿no? Luego, también, claro, eso ya lo dirían todos, ¿no?, que no debería aplicarse evidentemente en derechos que, diríamos, se resisten a los balances y tampoco en casos de restricciones intensas de derechos. Pero a la vez, lo que yo creo es que el aspecto procedimental del caso particular, si nos tomamos en serio la idea de legitimidad ecológica y la subsidiariedad cooperativa, diríamos, el aspecto procedimental del caso particular no es el único factor relevante que deberíamos tener en cuenta. Y acabaré mi explicación con tres consideraciones semánticas que deberíamos tener en cuenta también. ¿Cuáles serían? La primera es que no solo nos importa, claro, porque pensar que el giro procedimental lo que hace es fijarse en cómo las autoridades han ido argumentando, ¿no?, en el caso concreto, para ver si realmente hay un procedimiento, digamos, de razonamiento exitoso o no, ¿no? Bueno, pero claro, ¿qué nos importa también? Nos importa también, en primer lugar, el nivel general de protección que el Estado está ofreciendo al derecho afectado. Es decir, ¿qué trayectoria tiene el Estado en la protección de este derecho? Porque cuando el Estado tiene un nivel muy bajo de protección de este derecho, aunque en el caso concreto la calidad deliberativa de la decisión sea buena, este nivel bajo en la protección del derecho debería exigir al tribunal tener una fiscalización más grande, ¿no? Si no hay progreso en la protección de este derecho, bueno, pues entonces debería haber más fiscalización. En segundo lugar, claro, también importa la evolución del consenso europeo, porque asumiendo que el convenio es un instrumento vivo, cuando se va sentando un progreso, ¿no?, diríamos, de mejora, de protección de un derecho, claro, la calidad deliberativa del proceso que ha seguido un Estado que tiene una medida menos protectora, pues cada vez tendrá menos peso. Claro, si los Estados van evolucionando hacia un lugar de protección mejor de un derecho, el Estado que va quedando atrás, bueno, esta calidad deliberativa cada vez deberá tener menos importancia, ¿no? Y por último, claro, también es muy importante que un sistema como el europeo de derechos humanos necesita por parte del tribunal
sobre todo coherencia y una doctrina general. El tribunal tiene que desarrollar una doctrina general de mínimos. Entonces, si solo nos fijamos en el giro procedimental, en la revisión procedimental en el caso particular, las autoridades, diríamos, tienen un buen nivel de calidad deliberativa para llegar a esa decisión, bueno, nos quedará por articular también una teoría de mínimos, ¿no?, generalista, que diga que forma parte de las responsabilidades del tribunal, esta teoría de mínimos, y entonces fijarse demasiado en el caso particular puede impedir que articular una teoría de mínimos, una doctrina general. Y esta doctrina general es la que también se necesita para la autorregulación de los estados. ¿Cómo van los estados a autorregularse si al final solo nos fijamos en cada caso concreto y si las autoridades, diríamos, han argumentado adecuadamente, ¿no?, que necesitamos también que el tribunal, que es el órgano mejor posicionado para tener una visión generalista, pues articule esta doctrina de mínimos, ¿no? Por tanto, he ido un poco rápido, pero esta sería básicamente la idea. Así que, en conclusión, yo lo que diría es, bueno, no sería tan optimista como el juez Spanor respecto al giro procedimental, porque tiene riesgos importantes. Yo creo que tiene el riesgo de acabar en una cesión al voluntarismo estatal, pero estos riesgos podrían limitarse si el tribunal pues, me hiciera caso, básicamente. Si hiciera caso y se tomara en serio la subsidiariedad cooperativa y dijera, no, en el giro procedimental lo que estamos haciendo, ¿no?, es constatar que el Estado está cumpliendo estos 3 deberes cooperativos que al final van a asegurar o van a ayudar a asegurar la legitimidad ecológica del sistema. Bueno, me he alargado un poquito, pero he dejado poco tiempo para el debate, pero a partir de aquí, bueno, todas las preguntas que tengáis y entramos un poquito en la discusión que tenemos, más o menos, bueno, hasta que se acabe, ¿no? Bueno, muchas gracias, Marisa. Abrimos un turno de preguntas, cuestiones. ¿Sí? Bueno, en primer lugar, felicitaciones por la ponencia, muy interesante. Y yo quisiera hacer mi pregunta acerca del moralismo legal. Tomando en cuenta que el moralismo es un significado demasiado amplio, muy subjetivo y, como usted lo cita en su texto, vidrioso, ¿hasta qué punto podría resultar como un peligro dentro de la legislación, tomando en cuenta también el caso de Francia, de las mujeres que no pueden ocultar su rostro? Bueno, es verdad que lo he pasado, el tema del moralismo, pero, a ver, yo lo que diría respecto al moralismo es que, centrándonos en el caso SAS contra Francia, ¿no? Bueno, esto sería una limitación moralista, es decir, la imposición de la concepción ético-moral de la mayoría de la sociedad a una minoría determinada, ¿no? Siempre y cuando no tuviera agarradero esta restricción en una de las causas justificadas de restricción de las libertades y derechos del convenio del artículo 9.2. Claro, ¿qué hace el tribunal con el giro procedimental? Decir, es que esta idea, diríamos, de las condiciones mínimas de la vida en sociedad, de vivre ensemble, puede entrar como protección de los derechos y libertades de los demás, que es una de las causas de justificación objetiva de la restricción de derechos. Si esto no es así, si no puede entrar, yo creo que no entra, entonces es un caso claro de moralismo legal. Entonces está imponiendo a una minoría una concepción social, que esto es lo que yo creo que es una vulneración también del deber de imparcialidad del Estado. Bueno, esta sería mi visión, ¿no? Esta sería la idea. ¿Pero estarías de acuerdo o tú qué dirías en esto? ¿Dirías que no? No, es que para mí el moralismo es un tema un poco más que se centra en la filosofía. Yo tengo la concepción del moralismo como algo que depende de cada individuo y no hay un concepto universal, no existe algún concepto que pueda regular la moral como tal. Entonces no estaría de acuerdo en usar la moral como, bueno, yo diría un pretexto para imponer, digamos, en esta cuestión, culturas occidentales dentro de a personas que obviamente pues no pertenecen a esta región. No, bueno, yo estaría actualmente de acuerdo contigo. Pero el moralismo no es algo... Claro, pero el moralismo es un concepto filosófico-técnico para hablar de cuando una sociedad comparte una visión, por ejemplo, de la sexualidad, y la impone a quien no piensa igual, ¿no? Entonces,
en esta idea. Yo creo que Sachs contra Francia, la visión francesa de este laicismo militante, pues tiene un elemento moralista en el que impone una visión. Claro, otros dirían que no, pero yo creo que impone una visión, diríamos, ideológica a unas personas que no lo comparten. Es exactamente lo mismo. Yo tengo dos fundamentales. ¿Qué criterio debería tenerse en cuenta en los eventos que se presenta una calidad deliberativa intermedia para tomar una decisión? Y el otro sería hasta dónde... Va a repetir la primera porque yo creo que no... Bueno, ha dicho, ¿qué sucede? ¿Qué criterios usamos para casos donde la calidad deliberativa es intermedia? Esa es buena pregunta, sí. No, pero es la misma pregunta que me hago yo. Es decir, no, la pregunta sería, si ahora nos tomáramos en serio el giro procedimental y la calidad deliberativa, esto serviría cuando hay mucha o poca, ¿no? Pero en los casos intermedios no nos sirve este criterio. ¿Qué tenemos que hacer? Tener otros. Claro, la teoría de la subsidiariedad cooperativa, ¿no?, lo que nos dice es que hemos de compatibilizar muchas cosas. Los deberes que tienen los estados de cooperar, la responsabilidad que tiene el tribunal de garantizar un mínimo, ¿no? Entonces, vamos a ver, digamos, cuáles son todos los valores de juego. Yo lo que creo es que un asunto ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos se tiene que resolver teniendo en cuenta muchas consideraciones, algunas sustantivas, otras formales, otras de sistema, muchas cuestiones. No es fácil resolverlo, pero en estos casos, lo que diría es, el giro procedimental no me sirve. Me sirven otras cosas. Y el margen de apreciación tampoco. Entonces, pero claro, yo aquí no he explicado, pero yo también mantengo una doctrina del margen de apreciación que limita, diríamos, la posibilidad de que los estados tengan autonomía para decidir cuando se dan ciertas condiciones. Claro, entonces ahora no sería complicado, pero bueno, más o menos yo creo que con la idea de subsidiariedad cooperativa nos funcionaría. Hemos de ver en qué medida es más eficaz para el convenio y para la cooperación de esta estructura y para la mejora en derechos humanos, para hacerlo en general, considerar que en casos de calidad intermedia también deberíamos dar margen de apreciación al Estado. Yo creo que si ahora lo pensáramos desde el punto de vista de la subsidiariedad cooperativa, esto no funcionaría, porque entonces estaríamos asumiendo, ¿no?, que queda en manos de los Estados una protección de poca calidad que no ha sido pensada suficientemente, con un tribunal que no se preocupa por si realmente esta decisión está bien adoptada o no. Por tanto, si hay una vulneración de un derecho humano o no. Y esto nos puede al final llevar a un retroceso en cuanto a los derechos humanos. Eso es peligroso. Pero yo entiendo una muy buena calidad deliberativa y una muy mala calidad deliberativa. Bueno, nos es más fácil poder decir ahí que el tribunal puede tener un criterio ahí por decir, pues en este caso, pues tendrá que volvérselo a pensar, y en este caso, bueno, si se dan otras condiciones, pues bueno, puede valer, ¿no? Y la segunda. ¿Hasta dónde es viable flexibilizar la vulneración de un derecho humano basado en el margen de apreciación? Bueno, está bien, las dos preguntas son muy buenas. Flexibilizar la protección, es decir, claro, yo aquí me he preocupado por la legitimidad. Y me he preocupado por algo que tiene que ver con que la protección de derechos humanos no depende solo de lo que es justo hacer, sino también de lo que es factible hacer. Y de lo que, digamos, y cuándo se necesita la cooperación de otros que pueden no estar de acuerdo contigo para obtener una determinada finalidad, ¿no? Claro, si solo persiguiéramos la justicia, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría? Que a lo mejor, bueno, pues tendríamos que tener una visión diferente, ¿no? George Lexas, por ejemplo, considera que solo se debe perseguir la justicia y tiene una visión de que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos tiene que hacer como un tribunal constitucional, mirar a ver aquí, se ha vulnerado el derecho humano, esto, a ver, define él mismo cuáles son los derechos humanos en juego, cuáles son sus límites y decide. Bueno, en un sistema de cooperación las cosas no son tan simples, son más complejas. Tú tienes que, diríamos, reconocer al otro también, dar importancia, pero dar importancia cuando esto sirva a
que funcionemos mejor? En un sistema que necesita la cooperación de los otros. Porque el Tribunal Europeo no puede proteger derechos por sí mismo, necesita a los Estados. Y entonces, bueno, en esta combinación de diferentes actores que están interactuando, necesitamos una teoría que sí, seguramente no sería una teoría de máximos en cuanto a derechos, ya es una teoría de mínimos, porque vamos a garantizar desde el convenio, y además en estos mínimos, bueno, tenemos que ir lidiando, sí, con diferentes tiempos, diferentes culturas y diferentes estructuras de protección. La idea es, bueno, intentemos, con la subsidiariedad cooperativa, yo intento que todas estas cuestiones pues vayan juntas para una protección lo mejor, más óptima posible de derechos humanos, ¿no? Pero sí, claro, no estamos protegiendo derechos humanos en abstracto y teniendo una conclusión de qué es lo que debería hacerse en abstracto. Entonces el mundo institucional tiene limitaciones. Esta sería, ¿no? Por eso hablamos de legitimidad, hablo de legitimidad y no de justicia. Una pregunta. No sé si este giro procedimental del Tribunal Europeo de Derechos Humanos se da por verse ya vencido por el soft law, es decir, que no tiene la coercitividad para exigir a los estados, y si también no es peligroso, ¿no?, en el tema de la medida. Usted habló acerca de la relevancia al apoyo democráticamente de la medida, es decir, darle al propio Estado que está siendo demandado o impugnado pues el poder de defender su decisión en base a lo que dice la gente o lo que dice la mayoría. Más bien, cuando se supone que los Estados son llamados ante los tribunales internacionales, es porque justamente no ha garantizado derechos de mínimos, de derechos de minorías en general. Más bien, yo vería como, bueno, se le toma así con las consideraciones que usted realizó, como alguna especie de algo peligroso dejar a los organismos internacionales la propia intervención de los Estados en base a la legitimidad democrática. Yo estaría de acuerdo contigo, es lo que he dicho, quizá no lo he dicho. Pero, ¿cuál era la primera pregunta? Perdona. La primera pregunta era si es que los Estados, o más bien los organismos internacionales del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, ha perdido ya se habla mucho en el derecho internacional acerca de la coercitividad, de pedir a los Estados que cumplan con sus sentencias, y más bien no sería este giro procedimental. Pero, es decir, a ver, respecto al punto primero, me parece muy interesante, pero no acabo de ver exactamente. Pero, es decir, yo estoy asumiendo que el sistema europeo de derechos humanos es un sistema que funciona. Es decir, que en la mayoría de casos, ¿no?, los Estados, cuando el tribunal considera que hay una violación de derechos humanos, van a, si hay una indemnización, a pagar su indemnización. Si hay alguna otra cosa que hacer, la van a hacer. Por tanto, que son cooperadores. Claro, si asumiéramos que no son cooperadores, el sistema ya no puede funcionar. Y entonces yo creo que en general lo son. Claro que hay desobediencia. En el caso Hirsch, Gran Bretaña ha desobedecido 40 veces las sentencias del tribunal, la sentencia piloto, en el caso Greens MT en el 2010, ha desobedecido. Pero, diríamos, seguimos en general con un sistema que funciona. ¿De acuerdo? Entonces, lo del soft law, el soft law funcionaría para otras cosas, ¿no? Pero para aquí estamos en el ámbito de, precisamente, ¿no? Como es la otra soft law, sí, claro. No, es que habla de ¿cómo se llama? El derecho imperativo, ¿no? Claro, es un ámbito entonces, las decisiones del Tribunal Europeo son obligatorias, de obligatorio cumplimiento para los Estados. Entonces claro, pues si los Estados se resistían a obedecer, han amenazado con desobedecer y han desobedecido, pero en general no se desobedece. Eso es lo que yo diría. Y lo otro, yo también estaría de acuerdo contigo, es que la legitimidad democrática debe tener poco peso. Porque si lo tuviera todo, no tiene sentido tener un sistema regional de derechos humanos. Porque entonces ya los derechos humanos, ya cada Estado se encargaría de decir hasta dónde llegan y cómo se protegen. Pero no, digamos, un sistema regional requiere que la legitimidad democrática tenga un lugar, diríamos, complementario, un lugar más reducido, y por eso yo abogaba por una idea de legitimidad sistémica, que tiene que ver con
cómo interactúan los actores entre ellos, qué responsabilidades compartidas hay, cómo dividimos el trabajo para la eficacia en la cooperación de lo que estamos intentando hacer, que es, bueno, asegurar la garantía de los derechos humanos en Europa, ¿no? Entonces, bueno, por eso yo estaría de acuerdo contigo, ¿eh? Quizá no lo he explicado bien, pero estaría de acuerdo contigo. Claro. Sí, sí. A mí también me ha dado la percepción de que el tribunal estuviera como preocupado por su legitimidad y por su capacidad coercitiva ante los estados, por eso quiere ver la forma de subsidiar y darle importancia a la legitimidad democrática. Pero esa no es mi pregunta, eso es lo que me voy a comentar. Por su capacidad, es que la idea de la capacidad coercitiva... Es que ya se supone que estamos diciendo que ellos tienen que cumplir, pero si yo estoy diciendo, pero en esto no me voy a meter porque el Estado ya lo está diciendo, es porque me da miedo de que el Estado me... Siento que hubiera... es que no he entendido bien la cuestión, claro, no, que me da miedo que los estados no acepten mis interferencias. Sí, entonces, claro, vale. Por ejemplo... Porque como ha dicho el soft law, digo, no entendí... No, que los estados, sí, ciertamente, claro que hay un problema aquí, diríamos, de la propia... Bueno, no solo el propio tribunal, sino que, a ver, el propio tribunal forma parte, digamos, de una estructura del Consejo de Europa, forma parte de un ámbito, y en estas conferencias intergubernamentales, bueno, pues se ha discutido el papel del tribunal, está en duda el papel del tribunal, por eso hay visiones como la de Juez Spanó que están diciendo que, bueno, debe haber un cambio. Y también quería decir que, hablando de legitimidad democrática, para mí sí tiene legitimidad democrática, digamos, concreta al haber ingresado a través de las autoridades que fueron electas y al no existir un rechazo manifiesto multitudinario de querer salirse de estas instituciones, yo sigo teniendo legitimidad democrática, aunque sea tácitamente, porque no me han dicho que se quieren salir de forma expresa. Pero esto sería un argumento, bueno, claro, muy débil, porque, sí, bueno, el hecho de que todavía, igual que la legitimidad de compromiso, bueno, no son débiles estos argumentos. Pero pues que de todas maneras me pongo a pensar en la realidad latinoamericana y yo no... Existen ciertas dudas de no acatar lo que dice la Comisión Interamericana, pero lo que dice la Corte es como que ya sabemos qué es lo que se tiene que hacer. Bueno, pero hay estados en el sí, Pacto de San José, hay estados que han denunciado el Pacto de San José. Hace no mucho también. Bueno, pero sí, lo han hecho. Sí. Y fíjate la decisión en Argentina, la decisión de la Corte Suprema Argentina es una decisión en la que dijo hasta aquí. ¿No? En el caso de Amico, Fontevecchia y D'Amico, la Corte Suprema dijo no tiene legitimidad el tribunal, la Corte Interamericana, por encima de la soberanía de este órgano, la Corte Suprema, para la decisión que tomó. Previamente yo tengo dos preguntas. Una es respecto, se decía que la legitimidad hablaba acerca de que no tengan costos altos. ¿En qué tienen que ver los costos? No entendí esa parte. Hablábamos de que... de la idea de legitimidad. Sí, que cumpla con sus objetivos. Sí, mira, yo creo que es muy importante. Claro, aquí lo que estoy haciendo es he trabajado lo que Allen Buchanan muy maravillosamente y muy complejamente explica, pero a ver si me encuentro aquí, mira. Cuando yo digo los costes altos es importante por lo siguiente, es decir, claro, la legitimidad tiene que ver con la acción, con el funcionamiento de las instituciones. Las instituciones tienen que funcionar y ser eficaces, ¿no? Entonces, para ser eficaces, tienen objetivos. Queremos que el funcionamiento de las instituciones sea óptimo, que consigan los objetivos, pero estos objetivos no los va a conseguir así por las buenas. Los consigue cuando tiene el apoyo suficiente de todos los actores relevantes. Entonces, este apoyo suficiente de los actores relevantes es lo que permitirá que haga lo que tenga que hacer, pero sin costes excesivos, porque si tú no tienes los apoyos de las instituciones que tienen que apoyarte, ¿qué sucede? Si los estados no apoyan en absoluto, como habéis dicho, ahora imagínate que los estados se resisten a la aplicación del convenio, a las decisiones del Tribunal Europeo, para poder cumplir sus objetivos tendrá un coste excesivo. Entonces no hablamos, como yo pensé, de costos financieros excesivos. No, coste sino excesivo. De que te cueste cumplir con tus objetivos, de que claro, sea un esfuerzo demasiado grande. Claro, porque mi idea sería que toda institución tiene un objetivo. Sí. Para eso la queremos, porque si no tendríamos institución, ¿no? Entonces tiene que cumplir su objetivo de la mejor manera posible. ¿Cuándo lo cumplirá con costos muy grandes? Cuando nadie colabora con esa institución.
pues este es el problema. Quien tiene que colaborar tiene que hacerlo, por tanto tienen que reconocerse mutuamente estas instituciones y a la vez tenemos unos objetivos que tienen que cumplirse. Eso es la legitimidad. Legitimidad, por eso es muy importante lo que dice Allen Buchanan. La legitimidad no es la justicia. La legitimidad es, queremos obtener algo, pero no podemos obtenerlo, diríamos, quizá completamente, porque necesitamos el apoyo de todos, pues entonces vamos a intentar combinar estas dos cosas. No sé si mando y no me hacen caso, no tengo el poder para mandar. Básicamente. Sí. Bueno, no mando. Sí. Claro. Y lo último, respecto a que si es que yo me voy únicamente por el control procedimental y no investigo de fondo, también estoy vulnerando el derecho de las víctimas a obtener una respuesta de, o sea, por ejemplo, yo digo como que mataron a mi hijo por su orientación sexual y el tribunal dice, le condeno al Estado porque no investigó bien. Pero yo no quiero eso, yo quiero que digan que les mataron por su orientación sexual. Está bien. Yo no he pensado en esto y creo que es un punto en el que seguramente es un elemento más importante. Que yo estoy teniendo en cuenta la perspectiva de la relación entre instituciones Sí. Y no he tenido en cuenta precisamente la perspectiva de las víctimas. Así quizás si ahora trabajara yo, es verdad, la perspectiva de las víctimas, pues a lo mejor hay algunas cosas que tendría que matizarlas, ¿no es verdad? Porque es cierto que la pregunta también, porque es... A ver, aquí hay muchos niveles, ¿eh? La pregunta es, ¿el Estado se relaciona con el Tribunal Europeo de Derechos Humanos? Todos se relacionan, los Estados se relacionan también con el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, pero al fin y al cabo, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y los Estados sirven a los ciudadanos. Y tenemos estos convenios para proteger a los ciudadanos. Y por tanto, la perspectiva de los ciudadanos es importante. Yo no la he tenido en cuenta. Es verdad. Sí. Yo, teniendo en cuenta lo que has explicado antes en el caso SAS contra Francia, que se cuestionaba que igual el Estado, o sea, se cuestionaba si el Estado estaba mejor posicionado o no para resolver sobre el asunto, puede que eso sea, o sea, que haya unos derechos que vayan a ser siempre más susceptibles de ser restringidos o no respetados que otros por ese posicionamiento. Sí, puede ser. ¿No? Y eso sucede precisamente... Bueno, generalmente son, a ver, los derechos que están involucrados aquí suelen ser los derechos del 8 al 11, que son vida familiar y privada, libertad de expresión, libertad religiosa, libertad de asociación, ¿no? Derechos en los que parece que, bueno, depende mucho de la estructura social, de los conflictos que haya. Bueno, quizá el Estado en ciertas ocasiones y con ciertas condiciones tiene más capacidad para decidir, siempre y cuando sea capaz de imparcialidad, etcétera, etcétera. Pero sí que es verdad que estos derechos son más restringibles y por tanto el nivel de protección de estos derechos será inferior que otros derechos. Sí, no se podría, es que yo he entendido como que igual según la sociedad de ese país, por ejemplo, puede eso estar afectando a que haya unos derechos que luego sean más, ¿no? Más vulnerados, o sea, más que se puedan ser más vulnerados que otros. Y pensaba... Sí, es que por eso yo digo que no se puede solo, el control procedimental se fija solo en el caso particular y yo creo que un sistema de derechos humanos no puede fijarse solo en los casos particulares, tiene que tener una visión de conjunto, que esa es la del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y establecer una doctrina de mínimos para garantizar que más o menos el mínimo se garantice en todos los Estados miembros, ¿no? Entonces, bueno, si nos enfocamos mucho en el caso particular, puede haber, como ya hay hoy en día la doctrina del margen de apreciación, ha generado esto. Y hay lugares donde hay mujeres que no pueden ir por la calle con velo, o no pueden ir a la escuela con velo, y hay otros países donde pueden ir con velo en la calle, en la escuela y donde quieran. Pues sí, esto es una diferencia importante. Y respecto a los derechos, es verdad que hay cuando haya más controversia interna conflictividad interna, no sé, pues países donde hay más conflictividad por el tema de la homosexualidad o en el tema de la transexualidad. Bueno, donde haya más conflicto en estos temas o haya conflictos religiosos, bueno, pues sí, la tendencia, si dejamos mucho margen de apreciación del Estado, es que habrá menos protección. Por tanto, yo lo que digo es cuando el Estado no es imparcial o claramente imparcial, porque asume, por ejemplo, una visión, no sé, heterosexual del matrimonio, no sé. Pues entonces, este Estado, al no ser imparcial, el Tribunal Europeo tiene una función de fiscalización más profunda. Bueno, y esto es un elemento en el que
permitiría, pues esto, compensarlo, ¿no? En el nivel de mínimos, porque el Convenio Europeo de Derechos Humanos solo interfiere en la autonomía de los Estados en la protección de derechos en el nivel de mínimo, no de máximo, eso es importante. ¿Alguna pregunta más? Hay una parte del texto que dice que el Estado está más capacitado muchas veces para resolver situaciones de derechos humanos respecto de su cercanía, en razón de su cercanía con los ciudadanos. Pero tal vez eso funcione en Europa, porque en Latinoamérica muchas veces es el Estado mismo el que vulnera los derechos humanos de los ciudadanos. Entonces, en ese caso sería un poco más justo obviar todo el razonamiento procedimental e ir directamente al análisis de la vulneración de derechos humanos. Bueno, en el caso de... a ver, hay un artículo de Jorge... el apellido, bueno, pero hay algunos trabajos, diríamos, de constitucionalistas que intentan mostrar que el sistema interamericano ha cambiado y que la idea, diríamos, de que la Corte Interamericana protege frente a un Estado arbitrario que vulnera masivamente derechos humanos, ya no es tan así y que ahora tenemos Estados democráticos y por tanto que las vulneraciones son menos agresivas y que eso podría acercar la Corte Interamericana al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Pero eso podría ser un poco Exacto, podría ser un corto. Eso yo he dicho algunas veces. Jorge Contese, me he olvidado. Jorge Contese, por ejemplo, defiende esta idea. Claro, si esto no es así, ¿no? Evidentemente, digamos, la asunción, ¿no? de una estructura como el giro procedimental, y en lo que digo yo también, ¿no? Es que los Estados son confiables en la protección de derechos humanos y estamos hablando en cómo hacer mejor la cooperación, pero asumimos que son cooperantes. Si no son cooperantes, entonces esto no funciona. Claro, esto es una visión, diríamos, recuerda que he dicho, ¿no? Que el Estado debe ser imparcial, debe tener una cultura de la justificación y esto es una preocupación por los derechos humanos cuando actúa. Claro, ¿no? Una preocupación por los derechos humanos cuando actúas y luego una perspectiva convencional. Claro, estamos hablando que los Estados en el sistema del Pacto de San José deberían, si estuviéramos dentro de eso, tener la perspectiva de los derechos humanos y de la Corte y de la visión de la Corte Interamericana como algo central en su acción pública. Si esto no es así, bueno, pues entonces ya se rompe todo lo que estoy diciendo. Entonces ahí es que no... Ahí jugaría lo de Lexas. Lexas dice, digamos, aquí hay un compromiso, moralidad de compromiso, los Estados se comprometieron a esto, pues, y lo que dice es, pues, aquí que el tribunal, la Corte Interamericana, tiene que hacer un análisis autónomo de proporcionalidad, de si se ha vulnerado un derecho, un análisis sustantivo y nada de margen de apreciación. Depende de la situación en la que estamos. ¿Dónde queda la seguridad jurídica de cara al giro procedimental de acuerdo a la ausencia de precedentes en materia de la vulneración del derecho sustantivo? ¿Dónde queda? Ay, no lo he pensado. ¿Dónde queda la seguridad jurídica? En el giro procedimental. Es que en principio, es decir, claro, el giro procedimental sería, el Estado ya ha tomado una decisión, ¿no? Entonces ahora, para valorar si esta vulnera derechos humanos, derechos del convenio, vamos a ver cómo han argumentado, ¿no? Aquí la seguridad jurídica sería de las víctimas, ¿no? Es decir, es que claro, entonces si ha argumentado bien, ¿no? O si, no sé, bueno, si ha razonado en profundidad, etcétera, etcétera, entonces puede ser que algo que yo veo que es una vulneración de derechos humanos y que por eso he ido al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, quede como que no lo es, por el giro procedimental. O sea, estamos hablando de la seguridad jurídica de las víctimas. Sí, claro, es verdad que, bueno, es lo que pasa también siempre con los derechos fundamentales y los derechos humanos, que, claro, como son todo una cuestión, diríamos, de balance, de interpretación, de razones, la seguridad jurídica es siempre relativa.
Claro, todo lo que sea principios, bueno, la seguridad jurídica no es tan obvia como cuando son reglas. Pero bueno, pero también está la seguridad jurídica del resto de estados, que uno podría decir, bueno, es que necesitamos que, por eso digo que es muy importante que el giro procedimental no sea tan central, porque tiene que haber una doctrina general que siente al tribunal de mínimos, y en esa doctrina de mínimos sí que podemos garantizar la seguridad jurídica. Por tanto, en esa doctrina de mínimos, el giro procedimental no puede, diríamos, tiene que ser muy bueno digamos, el elemento procedimental del caso para poder, diríamos, quebrantar un poquito, digamos, el respeto de mínimos de este. Claro, no lo he dicho demasiado. Bueno, porque ya son demasiadas cosas, ¿eh? Pero, claro, sí, esta protección de mínimos debería limitar también las posibilidades de giro procedimental. Lo que pasa es que en la protección de mínimos, ¿quién determina cuál es la protección de mínimos? Mi idea es que no lo determina autónomamente el tribunal, lo determina el tribunal en colaboración con los estados. Por tanto, es algo complejo, pero bueno. ¿Hay más preguntas? Una última pregunta Sí. para no agotar a María. No, era porque, claro, pues son tantas cosas interesantes que a veces digo ya al final. Es que le hemos dado muchas vueltas al texto. No, está muy bien, está muy bien. Sí, una pregunta más. Si lo que se pretende es crear una línea estándar de protección de los derechos humanos, ¿no debería de haber por parte del Tribunal Europeo de Derechos Humanos como que un compromiso de medir el impacto de sus decisiones para en otros países de la región? Por ejemplo, en el caso específico de Francia, con el tema del velo y la religión, eso ha traído impactos para otros países. ¿Cómo podemos medir eso, el impacto que trae para la garantía de los derechos humanos para otros? Pero para eso es del mismo, Sí, del mismo convenio europeo, partes del región, convenio. sí. Bueno, pero yo estaría totalmente de acuerdo contigo en esto, porque precisamente yo lo que digo es que el Tribunal Europeo no puede centrarse solo en el giro procedimental, porque el giro procedimental le haría esto, mirar solo el caso concreto, y entonces el problema es, bueno, ¿y qué pasa con los demás países, no? En el caso de la simbología religiosa de los velos, de los diferentes tipos de velo, como el tribunal no ha articulado una doctrina de mínimos, ¿qué sucede? Que esto ha permitido la expansión de las prohibiciones en Europa, que si el tribunal desde el primer momento hubiera dicho, este es el mínimo, ¿no? Digamos, esto no hubiera sucedido. ¿Por qué? Porque evidentemente si los estados están cooperando en el sistema general, si el tribunal ha puesto un mínimo, diríamos, no esperará a que el tribunal decida un caso en el que ha sido acusado de violación para, digamos, no tener una medida prohibitiva, ¿no? Entonces, tú tendrás, claro, entonces, esta doctrina de mínimos es la idea de doctrina general. Porque, ¿cómo se hace una doctrina general? Una doctrina general de mínimos se podría hacer directamente el tribunal, en cada derecho va decidiendo, este va a ser el mínimo, este va a ser el mínimo, este va a ser el mínimo. Esto es lo que no debe hacerse desde la subsidiariedad cooperativa, sino que lo que tiene que hacer el tribunal es de la decisión de los casos concretos, ir articulando y moldeando una teoría que luego vaya usando. Entonces, de abajo a arriba y también de arriba a abajo, ¿no? Y entonces, esto es un juego más complejo, pero al final tiene que quedar articulada una teoría. No puede ser que la teoría articulada es que no hay teoría de doctrina general de mínimos, ¿no? Y en el caso de la simbología religiosa no la hay. En el caso de los velos, cualquier país puede prohibir el velo en cualquier sitio, de momento, en el trabajo, en la escuela, en la playa, porque todavía si se puede prohibir el velo integral digamos, en el espacio público, ¿por qué no se puede prohibir el burkini en la playa? Pues también. ¿Y por qué no se puede? Claro, y al final podemos ir aumentando. ¿Por qué? Porque no hay doctrina. Entonces el tribunal aquí no ha hecho su función. En el caso, ha dejado al margen de apreciación de los estados, y esto yo creo que ha perjudicado lo que dices tú. ¿Qué pasa entonces con No los... hay una idea de compromiso. de compromiso mínimo con el derecho a la libertad religiosa. Bueno, vamos a dejarlo aquí.
Y también para que Marisa no pierda su tren. Ay. Ya os dije, Bueno, muchas gracias por ya las os preguntas dije que han en sido clase- realmente muy interesantes, ¿eh? Os dije en clase ya que nos abriría muchas puertas al pensamiento crítico, así ha sido. Hemos tenido la oportunidad de